Los músculos de la cara, o el cráneo y cara, como dice aquí la tasa de Prometheus, decíamos que los dividíamos en dos grupos. Unos que son de la mímica facial, sí, que los dividíamos en unos pericraneales, periorbitales, perinasales y peribucales, y otros de la masticación, que son 4 a cada lado, que son más temporal, massetero, pterigoideo medial y pterigoideo lateral. ¿Listo? Bueno, entonces, antes habíamos empezado con los músculos masticadores, ahora vamos a empezar con los músculos de la expresión facial. Decíamos que los músculos de la expresión facial tienen la característica que todos están inervados por el nervio facial. ¿Listo? Dentro de los pericraneales nosotros tenemos dos, que son el músculo occipito frontal, donde en esa vista anterior solamente vemos el vientre frontal, y en la vista lateral nosotros vemos este otro músculo, que es el músculo temporoparietal, aunque creo que en este atlas no nos lo está mostrando. Vamos a verla acá. Bien, ahí tenemos la piel, tejido celular subcutáneo, la fascia común, que decíamos que el único músculo que no está cubierto por esa fascia es este, que es el platisma, que hace parte de los músculos laterales del cuello. Retiramos dicha fascia y nos queda el músculo occipito frontal con su vientre frontal, su vientre occipital y la gálea aponeurótica, ¿sí? Uniendo los dos vientres. Y este músculo, que es el músculo temporoparietal. No confundir con el músculo parieto-temporal. ¿Listo? Esos son los dos músculos pericraneales. Dentro de los periorbiculares, nosotros tenemos dos o tres según el libro de Pro, pero que se vean solamente dos, que son el músculo orbicular de los ojos, que tiene dos porciones, una porción orbitaria y una porción palpebral. ¿Listo? Se encarga de el cierre de los párpados. Aquí lastimosamente no vimos ojo, que era mi intención que lo veamos así, pero pues no está así en el programa, donde miraríamos los músculos extrínsecos del ojo, dentro de los cuales incluyen el músculo elevador del párpado superior, que es el que permite la apertura, ¿sí? Ocular. Por eso, en la parálisis facial, el signo de Bell es que no puede cerrar el párpado y uno mira cómo el ojo gira hacia arriba, que es lo que yo les mandé a consultar. El otro músculo que tenemos es el corrugador superciliar, que es este músculo que se encuentra acá, que como el nombre lo indica, decíamos que cuando se contrae, frunce el ceño, ¿sí? Como cuando uno está enojado, ¿vale? Aquí en el libro de Pro mencionaban otro que era el aproximador, pero realmente pues es muy pequeño, no lo vemos en los atlas. Luego pasaríamos a los perinasales, donde el primer músculo que nosotros encontramos es el músculo prócer, que se inserta en el borde de los huesos nasales y en la parte nasal del hueso frontal. Él tensa la piel de la frente hacia abajo. Luego tenemos nosotros este músculo, que es el músculo nasal, que nosotros decíamos presenta dos porciones. Una porción dorsal o transversa, también le llaman algunos, y una porción alar. Decíamos que cuando se contrae la porción transversa, las fosas nasales o dorsal se cierran, mientras que cuando se contrae la porción alar del músculo nasal, las fosas nasales se abren. Dentro de este nosotros tendríamos otro músculo que lastimosamente no lo miramos aquí, que se llama depresor del tabique nasal o mirtiforme, ¿sí? Que como su nombre lo indica, la función que tiene es deprimir el tabique nasal. Miren, acá tenemos unas vistas, el músculo del músculo fronto-occipital, occipito-frontal, del vientre frontal, ¿sí? Acá tendríamos el músculo prócer,
acá el orbicular de los ojos, aquí el nasal, aquí los músculos auriculares anterior, medio y posterior. Acá el elevador del labio superior, y lo que quería era ver si aquí me mostraban el depresor del tabique nasal o mirtiforme, que lastimosamente no nos lo indica. Que decíamos que es bastante concurrido por los cirujanos plásticos, que lo cortan para que la punta de la nariz se eleve, quede como respingada, eh, dentro de los procesos estéticos pues, que ellos realizan. Luego tenemos nosotros el grupo más vasto de músculos de la expresión facial, que son los músculos peribucales. El primero es el orbicular de la boca, pues o el primero que nosotros mencionamos, es el orbicular de la boca, que también le llaman orbicular de los labios, que es un verdadero esfínter y sirve para cerrar, como todo esfínter, en este caso, los labios o la boca, que tiene también dos porciones, una porción maxilar y mandibular y una porción labial. En la parte superior encontramos aquí este que viene desde la parte nasal, que es el elevador superior, el elevador del labio superior, perdón, y del ala de la nariz. ¿Sí? Elevador del labio superior y del ala de la nariz. Adyacente nosotros encontramos el músculo elevador del labio superior. Entonces aquí hay dos, elevador del labio superior y del ala de la nariz y el elevador del labio superior. Luego nosotros encontramos el músculo elevador del ángulo de la boca, como el nombre lo indica, eleva es el ángulo de la boca, que también le llamábamos músculo canino porque se inserta en la recordada fosa canina del hueso maxilar. Luego tenemos los dos músculos cigomáticos, que son un menor y un mayor. El cigomático menor es más medial y el cigomático mayor es más lateral. Ambos llegan hacia el ángulo de la boca y colaboran con el elevador del ángulo de la boca en elevar el ángulo de la boca, aunque suene como trabalenguas. El músculo cigomático menor ayuda al elevador del labio superior y del labio superior de la nariz en la función de elevar el labio, y el músculo cigomático mayor al elevador del ángulo de la boca en la función de elevar el ángulo de la boca. ¿Listo? Luego tenemos nosotros aquí más lateral un músculo que es inconstante, no está presente en todas las personas, que es el músculo risorio, que decíamos que cuando una persona sonríe, al contraerse forma unos hoyuelos en las mejillas. No todas las personas lo tienen o lo tenemos, yo particularmente no lo tengo. El platisma, decíamos nosotros, que hace parte de los músculos del cuello, laterales del cuello, y por eso no lo involucrábamos en el estudio de los músculos de la cara. En la parte inferior de la boca teníamos entonces el depresor del labio inferior, ¿sí? El depresor del ángulo de la boca, depresor del labio inferior, que es profundo al depresor del ángulo de la boca, como nos lo muestran en esta imagen. Viene el depresor del ángulo de la boca y cubre al depresor del labio inferior, y más profundo está el músculo mentoniano, que decíamos que cuando uno, especialmente los hombres, cuando nos estamos afeitando, lo solemos subir y forma esos hoyuelos en el área del mentón. ¿Listo? Ahí tenemos los músculos de la expresión facial. Una parte importante de eso que yo les había mencionado es respecto a lo de la parálisis facial. Hay un tipo de parálisis facial que se denomina periférica o parálisis de Bell, que es benigna, se presenta con bastante frecuencia en neuroanatomía, en neurología. Les van a enseñar, y en semiología obviamente, a diferenciar eh, una parálisis benigna o una parálisis periférica de una parálisis central. Que en el caso de una central indica una ACV. Por eso se llama central. En el caso de una periférica es el atrapamiento del nervio facial cuando pasa
por el oído interno especialmente. Vamos a ver acá en el Subota, tienen unas imágenes al respecto. Muy bien, entonces aquí los ven ustedes: occipito frontal, corrugador superciliar, orbicular de los ojos, elevador del labio superior y de la ala de la nariz, que es este mismo que está acá, elevador del labio superior, ¿sí? Cigomático menor, cigomático mayor y acá elevador del ángulo de la boca o canino, orbicular de los labios, risorio, platisma, que dijimos no lo estudiamos acá, depresor del labio inferior y depresor del ángulo de la boca y músculo mentoniano o mentalis. Bueno, aquí está. Miren que incluso en Sobota esto es muy simple. ¿Vale? Esta es el signo de Bell. Miren ustedes al paciente. Él presenta una parálisis facial periférica. Miren cómo un lado de la frente está plancho, o sea, está plano, no tiene las líneas de expresión porque el músculo está paralizado. Recuerden que decíamos que cuando el músculo, el vientre frontal del músculo occipito frontal o frontooccipital se contrae, eh, arruga la frente. Entonces, cuando uno mira al paciente, mira que un lado está arrugado y el otro no, porque ese músculo está paralizado. No vemos, se puede notar aquí ligera depresión de la ceja. Miren que él puede subir la ceja de este lado. Cuando le dice al paciente, frunza el ceño, suba las cejas, él puede subir esta ceja, ¿sí? Pero no puede subir esta otra. No hay ptosis, o sea, no está el párpado caído, porque esa función de elevar el párpado la produce el músculo elevador del párpado superior, que está inervado por el tercer par craneal, que es el motor ocular común. Entonces, por eso la función de elevar el párpado está íntegra. Cuando uno le pide al paciente, uno le pide al paciente que haga tres cosas: que suba las cejas, solo puede subir una; que frunza el ceño, bueno, cuatro cosas en realidad, aunque cuando suben la ceja generalmente fruncen el ceño; que cierre los ojos, y al cerrar los ojos miren lo que uno nota. Como el orbicular de los ojos es el que cierra el párpado, un lado sí lo cierra y el otro lado no, y uno mira cómo el ojo se va hacia arriba, que es lo normal cuando uno cierra los ojos, ¿sí? Esto se llama el signo de Bell, ¿sí? A esto se le denomina el signo de Bell. La otra cosa que uno le pide al paciente es que sonría. Entonces, así como el dos caras de Batman, un lado se le nota bien amplia la sonrisa y del otro pues casi nada o nada. Y uno nota o aprecia desviación de la comisura labial, aunque en el caso de este paciente a simple vista no se distingue tan fácil, pero si uno en el filtrum aquí logra ver que hay cierta desviación hacia este lado. ¿Listo? Esto es lo que yo les decía, que son las ramas del nervio facial, que son 5, ¿sí? Que cada una va a inervar un área de la cara que se denomina temporal, ¿sí? Cigomática, por eso uno le hace la mnemotecnia de la mano, bucal, mandibular y cervical. Recuerden que nosotros decíamos que el músculo platisma está inervado por la porción cervical del del nervio facial, y por eso también se paraliza en, valga la redundancia, la parálisis facial. ¿Listo? Muy bien, dicho lo de cara, pasemos a los de la masticación. Nos faltaron estos tres músculos, que son los músculos periauriculares, ¿sí? Que es el auricular o auriculares, auricular anterior, superior y posterior. A este también le llaman medio, pero vamos a dejarlo como superior. Que nosotros decíamos que carecen
de funcionalidad que son un vestigio de algún periodo primitivo en nuestra evolución, donde teníamos que, por la función de cazar y de ubicar mejor los ruidos con el oído, o los sonidos con el oído, cuando se contraía el músculo auricular anterior, la oreja se desplazaba anteriormente. Cuando se contraía el músculo auricular superior, la oreja ascendía. Y cuando se contraía el músculo auricular posterior, la oreja se aplanaba, tendiéndose a pasar hacia la parte posterior. Decíamos que actualmente están ahí, pero que no tienen funcionalidad en nuestro caso, en el de los seres humanos, así como el coxis. Quedaron ahí para hacernos entender que venimos de un proceso de mucho tiempo de evolución. Bueno, la imagen era de las inserciones musculares. Aquí vamos a ver la del músculo temporal, que decíamos nosotros, inserta en la fosa temporal, ¿sí? Que se inserta el músculo se inserta en la línea temporal inferior y la fascia se inserta en la línea temporal superior, que se insertaba en la cresta temporal del hueso esfenoides, y que inferiormente termina insertándose acá en la apófisis coronoides de la mandíbula. Luego teníamos el músculo macetero, que el músculo macetero tiene su origen en la porción inferior del hueso cigomático y anterior del arco cigomático, y que se inserta en la cara externa de la rama de la mandíbula, especialmente en la rama y ángulo en la tuberosidad macetérica, ¿sí? O tuberosidad externa de la mandíbula. Acá miramos nosotros las inserciones de los músculos restantes, al menos en la mandíbula, que son el pterigoideo lateral en la fosita pterigoidea y el pterigoideo medial en el ángulo de la mandíbula en su porción interna, en la porción interna de la mandíbula. Aquí aprovechamos para mencionar otras tres inserciones musculares que son el músculo miloioideo en la línea miloioidea, el geniogloso en las espinas geni inferiores, perdón, el geniogloso en las espinas geni superiores, el genio ioideo en las espinas geni inferiores. Lo que pasa es que el geniogloso no lo metimos en este estudio porque hace parte de los músculos de la lengua. Y el digástrico, el viento anterior del digástrico, en la fosa digástrica de la mandíbula. Bueno, vamos a ver los que nos quedan. Entonces, miren, aquí están el músculo temporal, el músculo macetero, que del músculo macetero decíamos nosotros que en el PRO le distinguen solamente dos porciones, una porción superficial, sí, que acá le han colocado cabeza profunda, pero aquí se equivocó el atlas, esta es la cabeza superficial, y otra que es la que está acá, que es la cabeza profunda. Y que en el libro de Rubier le describen tres, una porción superficial, una intermedia o media y una profunda, pero que nosotros nos vamos a quedar con que solamente dos. ¿Listo? Acá ustedes ven el músculo temporal ocupando la fosa temporal e insertándose en la apófisis coronoides. El que más es difícil, digámoslo así, de ver son estos dos de acá, que son los músculos pterigoideo medial y pterigoideo lateral. Entonces, acá tenemos la imagen del pterigoideo lateral que nosotros decimos tiene dos cabezas, una cabeza superior y una cabeza inferior. Decíamos que el pterigoideo lateral, su origen es en la parte lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoidal, y que se insertan ambas cabezas en la fosita pterigoidea y que con bastante en la cápsula articular de la articulación temporomandibular, y que su principal función en este caso es la de estabilizar los movimientos de la mandíbula en el proceso de masticación. Entonces, miren, aquí tenemos pterigoideo lateral, cabeza superior, cabeza inferior. A la mayor del hueso esfenoides, ellos le colocan
cresta infratemporal. Realmente nosotros vamos a dejarlo así para la cabeza superior y la cabeza inferior, lo que habíamos dicho, la lámina pterigoidea lateral en su cara lateral, que se articulan en la articulación temporomandibular, miren que era lo que nosotros decíamos, la cabeza superior y la inferior en ellos dicen apófisis condilar, nosotros que sabemos que es, sí, obviamente, en la apófisis condilia, en la fosita pterigoidea, que están inervados, esto es de todos, por el quinto par craneal, su tercera rama, que es el nervio mandibular, que cuando se contraen bilateralmente, protruyen la mandíbula, traccionan el disco articular hacia adelante, y cuando se contrae uno de los dos, ¿sí? Colaboran con los movimientos laterales de la mandíbula para el proceso de masticación. Luego tenemos este de acá abajo, este es que es el pterigoideo medial. Esta es la forma más fácil de verlo, ¿sí? Está vista desde posterior del cráneo, donde vemos cómo se origina en la fosa pterigoidea, marcada por las dos láminas, la medial y la lateral, de la apófisis pterigoides del hueso esfenoidal y se termina insertando en el ángulo de la mandíbula en la tuberosidad pterigoidea, que es en la porción interna de la mandíbula, como lo vemos acá. Ellos les describen dos cabezas, una cabeza superficial, ustedes la ven acá, y una cabeza profunda. Realmente nosotros lo vamos a dejar como una sola. ¿Listo? Miren lo que dice acá, tuberosidad pterigoidea en la cara medial del ángulo de la mandíbula, que es lo que nosotros ya habíamos dicho. Sí, o sea, sube la mandíbula. Esos cuadritos es lo que tienen que aprenderse para el examen. Están en varios libros. ¿Listo? En todos los libros, mejor dicho, bien. Perfecto. Esos son los músculos de la masticación. Dicho eso, pasamos a los músculos del cuello. Entonces, esperen que esto no carga. Bueno, los músculos del cuello, nosotros variábamos un poquito la distribución que hace aquí Prometheus. Y nosotros decimos que los vamos a dividir en unos músculos laterales del cuello, unos músculos, aquí nos muestran los posteriores del cuello, y unos músculos anteriores del cuello. Los anteriores los dividíamos en dos grupos, suprayoideos o tres, suprayoideos, infrayoideos y prevertebrales. A su vez, los infrayoideos los dividíamos en una porción superficial que solamente está conformada por a cada lado un músculo externo yoideo y en la porción profunda dos músculos, dos a cada lado, es decir, cuatro, que son el externo tiroideo y el tiroyoideo. ¿Listo? Entonces, en los músculos laterales nosotros tenemos el platisma, ¿sí? Que pues ya lo vieron en cara, pero está dentro de los músculos laterales del cuello. El esternocleidomastoideo y el homoioideo. Aquí no nos lo muestra. Dentro de los posteriores, nosotros los dividíamos en un plano, en cuatro planos. Un plano el más superficial, representado por el músculo trapecio. El plano de los esplenios, ¿sí? Que son esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. El de los complexos o semiespinosos,
que es semiespinoso de la cabeza y semiespinoso del cuello, y el plano profundo, que se representa por los rectos y los oblicuos, los interespinosos y los multífidos. Así lo vamos a dejar nosotros. Ya lo vamos a ir explicando en cada segmento. Del platisma no tenemos mucho que decir. Del esternocleidomastoideo sí, decíamos que tiene dos cabezas, una cabeza esternal y una cabeza clavicular, que en medio de las dos se forma una fosa, que ellos le llaman fosa supraclavicular menor, y a la que queda al lado del vientre, perdón, de la cabeza clavicular, le llaman fosa clavicular mayor, que yo lo conozco a ese triángulo que se forma entre los dos músculos como triángulo de Cedilos, que es un punto de referencia anatómico para eh, el acceso venoso de la vena yugular interna. Acá vemos el músculo platisma. En cuanto a su inserción en cráneo del músculo esternocleidomastoideo, decíamos que se inserta en la apófisis mastoides y la línea temporal superior. ¿Listo? Luego tenemos acá, mírenlo, el otro lateral que es el homoyoideo, que tiene dos vientres y un tendón intermedio, decíamos, se inserta en el borde superior de la escápula y en la porción inferior del cuerpo, lateral e inferior del cuerpo del hueso ioides. Algunos lo colocan o lo meten al homoyoideo dentro de los músculos infrayoideos y tienen razón en hacerlo. Luego tenemos nosotros, como decíamos acá, estos dos planos. Primero, los músculos suprayoideos y los músculos infrayoideos. En los músculos suprayoideos nosotros tenemos cuatro, que son el músculo digástrico, que como el nombre lo indica, tiene dos vientres, un vientre anterior que se inserta en la fosa digástrica de la mandíbula, pasa a través del ioides, ¿sí? Se forma un tendón o lo cubre un tendón a ese tendón intermedio entre el vientre posterior y el vientre anterior, forma una polea, por llamarlo así, y dicho tendón se inserta en el asta menor del hueso ioides. Luego se dirige el vientre posterior hacia la parte posterior y se inserta, decíamos nosotros acá, se inserta en la ranura o fisura o surco mastoideo o fisura o ranura digástrica, que también se le conoce, en el hueso temporal. Luego tenemos el estilo ioideo, que se inserta en la apófisis estiloides del temporal y en el asta menor del hueso ioides. Luego tenemos nosotros el miloioideo, ¿sí? Que se inserta en la línea meloioidea y la porción anterior del cuerpo del ioides. Y finalmente tenemos el genioioideo, que se inserta en las apófisis geni inferiores, ¿sí? Y en el cuerpo del hueso ioides. Esos son los suprayoideos. Decíamos que la función de los mismos es elevar el hueso ioides mientras uno deglute o traga. Luego tenemos los infrayoideos, ¿sí? Que dentro de ellos meten al homoyoideo. Entonces vamos a hacer válidas las dos cosas. Es decir, que son tanto parte de los músculos laterales del cuello como de los músculos infrayoideos. Y en los laterales del cuello yo me había olvidado de uno, que es el recto lateral de la cabeza, que debe estar por acá. Acá no nos lo muestran. Ahora que pasen se los indico. ¿Listo? Entonces, bien, o bien dentro de los laterales o bien dentro de los infrayoideos. Entonces se inserta en la parte inferior y lateral del cuerpo del hueso ioides, su vientre superior, un tendón intermedio y el vientre inferior en la porción superior o el borde superior de la escápula.
Luego tenemos un plano más superficial y anterior que se representa por un único músculo que es el esterno ioideo. Y debajo de estos dos músculos que son esterno tiroideo y tiroioideo. Dentro de los laterales de cuello nosotros nos estábamos olvidando de un grupo importantísimo que son los músculos escalenos. El escaleno anterior, el medio y el posterior, y decíamos que el pro menciona uno que es el mínimo, pero que nosotros solamente vamos a tener en cuenta esos tres, sino que el Prometheus tiene un poquito de desorden al respecto. Bueno, vamos acá a los suprayoideos. Entonces, miren, vientre anterior del digástrico, hay un tendón que cubre el tendón intermedio formando una polea. El vientre posterior del digástrico insertándose la fisura mastoidea. El estiloioideo, que es el miloioideo, que nosotros decíamos se ve así, como un abanico, y profundo a él, porque miren que esto es la mandíbula, y esta es la vista superior, esto es inferior, este es el cuerpo del huesoioides, se inserta el músculo genioioideo y forman parte del piso de la boca. Acá los vemos en una vista anterior y ligeramente inferior, digástrico, estiloioideo y miloioideo. En esta vista, a no ser que disequemos el miloioideo, no vamos a ver el genioioideo. El genioioideo solamente lo podemos ver o haciendo esa disección, o viéndolo desde arriba, como se mira aquí, o en un corte sagital, donde miramos los músculos de la lengua y del piso de la boca, ahí lo podemos mirar. Acá tenemos los infraioideos, que acá nos muestran el homoioideo, la porción más superficial que corresponde al músculo externo ioideo, y la porción más profunda que está representada por dos músculos, externo tiroideo y tiroioideo. Y así lo muestran en todos los atlas. Acá a los escalenos ellos nos los meten dentro de los músculos profundos. Nosotros los vamos a dejar dentro de los músculos laterales, junto con que es el músculo recto lateral de la cabeza. Acá está, recto lateral de la cabeza. Nosotros lo vamos a dejar así, ¿listo? Aunque las clasificaciones de los libros son válidas, pero nosotros para fines de estudio y recordarlo, por lo menos que es así como yo me acuerdo, los vamos a dejar así. Entonces, los primeros que nosotros vamos a ver son estos músculos que son los escalenos. Son tres escalenos, un escaleno anterior, un escaleno medio y un escaleno posterior. Decíamos entonces que el escaleno anterior se inserta en el tubérculo del escaleno que se encuentra en la primera costilla, medial a él decíamos que es el surco de la vena subclavia y lateral a él el surco de la arteria subclavia y que se inserta en las vértebras C3, C4, C5 y C6. ¿Listo? Que su función está en la de lateralizar el cuello o elevar la primera costilla cuando es un músculo accesorio de la respiración. Eso lo explicaba yo también. En clase decíamos que no es normal, no es habitual que solamente se contraen cuando hay insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Que la contracción de esos músculos, músculos accesorios de la respiración, que son el esternocleidomastoideo, los escalenos, los intercostales, son un signo franco de insuficiencia respiratoria, que eso era parte de la correlación clínica. Luego teníamos el escaleno medio que se inserta de C3 a C7 y en el tubérculo del escaleno medio que también está en la primera costilla en la porción más lateral desde la vista anterior. Y luego teníamos nosotros el escaleno posterior que se inserta en la segunda costilla, sí, por detrás de la inserción del cerrato, acuérdense de lo que mirábamos en caja torácica, acá cerrato anterior y acá escaleno posterior y se inserta en C4, C5 y C6.
¿Listo? Otros dicen C5, perdón, C5, C6 y C7. Decíamos que aquí hay algo importante, que era que entre el medio de estos dos escalenos, del escaleno anterior y del escaleno medio, se forma un espacio, que es el espacio interescalénico o el espacio de los escalenos, por donde pasa la arteria subclavia y troncos del plexo cervical, del plexo braquial, perdón. Que cuando por alguna razón, llámese un tumor, inflamación, bueno, lo que sea, este espacio se disminuye, podría contraer estas estructuras y producir algo que se llama el síndrome del escaleno anterior, que se caracterizaba pues por la falta de perfusión a todo lo que irrigue la arteria subclavia de ese lado, que es prácticamente toda la extremidad superior, y de síntomas neurológicos relacionados con la compresión de las raíces nerviosas, caracterizados principalmente por parestesias y debilidad de la extremidad superior. Eso con los laterales. Entonces nos quedarían los prevertebrales, que entonces nosotros de los prevertebrales ya no metemos este, que es el recto lateral de la cabeza, porque los metemos dentro de los laterales del cuello. Y dentro de los anteriores dejamos estos profundos, que son largo de la cabeza o longísimo de la cabeza, largo del cuello y recto anterior de la cabeza. Porque acuérdense que acá hay un recto posterior. ¿Listo? Que no les vamos a poner mayor misterio a esos músculos profundos. ¿Vale? Acá miramos nosotros los posteriores, que entonces decíamos son recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo superior y oblicuo inferior. Decíamos que aquí se forma un triángulo, este triángulo, donde nosotros mirábamos acá la arteria vertebral como se pasa hacia la parte posterior a través del surco de la arteria vertebral de la vértebra atlas y la salida de la primera raíz nerviosa. De ese uno, obviamente, ¿no? Muy bien, vamos a intentar verlos en el atlas. Acá están los posteriores. Recto superior, perdón, recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo superior y oblicuo inferior, y mirando nosotros el espacio que se forma entre ellos. En estos miramos nosotros entonces, que ellos les llaman profundos, ¿sí? Los escalenos, el escaleno anterior, el escaleno medio, en medio de los dos, el espacio interescalénico y atrás el escaleno posterior. Dentro de los prevertebrales, entonces, el largo de la cabeza o longísimo de la cabeza, el largo del cuello, ustedes lo ven acá, que ellos le nombran tres porciones, una oblicua superior, una vertical y una oblicua inferior. Vuelven a ver los escalenos. Acá el recto anterior de la cabeza y finalmente el recto lateral de la cabeza. Funciones de estos prevertebrales: contribuyen en la flexión de la columna cervical, en este caso en el de la cabeza, de la flexión de la cabeza, y en el caso del lateral de la cabeza, de la lateralización de la cabeza. En los oblicuos, ya saben, lateralización de la columna cervical y elevación de la primera, y en el caso del posterior, de la segunda costilla, cuando hay insuficiencia respiratoria. ¿Listo? Vamos a ver los otros músculos de la parte posterior. Aquí no nos los nombraron. De la parte posterior y de la parte anterior. Vamos acá. Entonces, en la parte lateral
Bueno, lo que se alcanza a ver acá, ¿no? El esternocleidomastoideo, ya lo vieron que ahí voló. Acá ven el macetero, acá ven el temporal. Aquí ven ustedes el homoyoideo, vientre superior, vientre inferior y justo debajo del homoyoideo la vena yugular interna. Y acá ven ustedes el esternoyoideo. Este sería el vientre posterior del músculo digástrico. Bien, acá ven ustedes los auriculares anterior, superior y posterior. Ahí quitamos el macetero. Ahí quedó este que nos olvidamos de mencionar, que es el bucinador, que hace parte de los músculos faciales. Acá ven ustedes el escaleno posterior sería. ¿Por qué sabemos que es el posterior? Porque se está insertando en la segunda costilla. Bien, o sea, sin ver los otros, sabemos que este es el escaleno posterior porque se está insertando en la segunda costilla. Acá vemos el esplenio de la cabeza y luego veríamos nosotros el esplenio del cuello. ¿Sí? Que es todo ese músculo que vemos nosotros acá. Esplenio de la cabeza, ¿sí? Que nosotros decíamos se inserta debajo de la línea nucal superior y acá vemos nosotros el esplenio de la cabeza, que tiene 3 cabezas que se insertan de C1 a C3 y se dirigen inferiormente uniéndose al esplenio capitis o de la cabeza. Miren, acá miran ustedes lo que yo les mencionaba, viene el escaleno anterior que se inserta en el tubérculo del músculo escaleno. Acá debería venir la vena subclavia. Mírenla, ahí está. La vena subclavia. ¿Sí? Músculo escaleno anterior, músculo escaleno posterior y en el espacio interescalénico pasa el tronco superior del plexo braquial y la arteria, aquí dice axilar, pero pues realmente es la arteria subclavia, miren, la arteria subclavia. Que por eso cuando ese sitio se comprime, mírenlo acá, arteria subclavia, tronco superior del plexo braquial, cuando en ese sitio hay una compresión, se pueden comprimir estas estructuras, que es lo que nosotros mencionamos. Acá vendría la parte de los complejos o semiespinosos, que es semiespinoso de la cabeza y semiespinoso del cuello, que acá lo colocan como más largo. Aquí miraríamos, miren, el recto posterior de la cabeza, mayor, acá el oblicuo superior y acá el oblicuo inferior. Nos quedaría faltando y creo que no lo alcanzamos a ver ahí el recto posterior menor, a menos de que esté más profundo, que es lo que esperamos. El músculo temporal de la cabeza. Eliminando todo esto, deberíamos ver nosotros los pterigoideos. Acá estaría el pterigoideo lateral, con sus dos cabezas, la cabeza superior y la cabeza inferior, que saben ustedes dónde se originan. Mírenlo, ahí queda más bonito de ver. El pterigoideo lateral. Y profundo a él, pues debe estar el pterigoideo medial, que está acá. Músculo pterigoideo medial. Bueno. Vamos a ver los posteriores.
Entonces, piel, tejido celular subcutáneo, fascia, y el primer músculo, el primer plano está representado por un solo músculo que es el trapecio. Cuando miremos dorso dijimos que vamos a decir que son trapecio y dorsal ancho, pero como solo estamos viendo cuello, entonces trapecio. El trapecio decíamos que tiene tres porciones, una descendente y una transversa. Solamente la descendente y la transversa hacen parte del cuello. La otra porción, que es la ascendente, hace parte del dorso. Se inserta en la línea nucal superior, en la parte más medial, y al lado está, como ustedes lo ven, el esternocleidomastoideo, y debajo está este músculo que es el esplenio de la cabeza. Entonces, el siguiente plano está representado por dos músculos que son esplenio de la cabeza y esplenio del cuello, que el esplenio del cuello es lateral. Mírenlo, y está acá, el esplenio cervical. ¿Listo? Este es otro que es el elevador de la escápula. Luego tenemos del esplenio los semiespinosos o complexos, que están acá, miren, semiespinoso de la cabeza, y como hay un semiespinoso de la cabeza, hay un semiespinoso del cuello, que es lateral al mismo. ¿Listo? Que aquí ellos no lo nombran como, acá sí le colocan como complexo. Entonces, semiespinoso de la cabeza y semiespinoso del cuello. Se nos fue mucho. Listo, entonces acá están los otros. Entonces el plano profundo, que se representa por el recto posterior menor, se inserta en la línea nucal inferior, y el tubérculo posterior del arco posterior del atlas o primera vértebra cervical, el recto posterior mayor, que se inserta en la línea nucal inferior, y la apófisis espinosa de C2. El oblicuo superior, que se inserta en la línea nucal inferior, ¿sí? Y en el proceso, las apófisis laterales de la primera vértebra cervical, que es el atlas, y el oblicuo inferior, que se inserta ahí mismo y en la apófisis espinosa de C2. Aquí miramos nosotros el triángulo de Tillot y veríamos saliendo la primera raíz nerviosa, la de C1, y la arteria vertebral. Arteria vertebral y los dos ramos, pues en este caso sería el dorsal, obviamente, de el nervio C1. Y tendríamos acá los interespinosos, que aquí no nos lo muestran, solamente el ligamento interespinoso, pero acá vendría el músculo interespinoso. Y estos de aquí abajo, mírenlos, que son los multífidos, que se extienden en toda la columna vertebral, y por eso también los vamos a ver con detalle cuando estudiemos el dorso. Acá van a ver otros también que se llaman los rotadores, que son estos de acá. ¿Sí ven? Pero no están en la porción cervical, están desde la porción torácica. Acá en la porción cervical nosotros no los encontramos, solamente encontramos los multífidos. ¿Listo? Acá está el semiespinoso del cuello que nosotros mencionábamos. Ya está. Para recordarlo, para que se acuerden de las funciones. Los músculos posteriores se encargan de la extensión de la cabeza.
Los músculos laterales de la lateralización, cuando se contraen uno solo, y de la rotación, cuando se contraen en ambos sentidos, ¿sí? Y los músculos anteriores de la flexión del cuello. Ya saben que los supra y los infrayoideos elevan y suben el ioides en los procesos de deglución. Para que no nos estemos complicando, no es que sea tampoco el tema más importante del mundo. Lo más importante se los mencioné yo con las referencias anatómicas, sobre todo de las venas, de las arterias y de los nervios, que eso pues sí tiene mayor parte lo de la funcionalidad. Es importante, son muchos músculos, todos contribuyen a funciones parecidas. Con saberse uno, se saben las funciones del resto. Lo que hemos insistido o lo que yo he insistido es lo más relevante y por ende generalmente lo que más se pregunta. ¿Dudas, preguntas antes de que cerremos? Bueno, entonces mañana hacemos el examen. Va a estar sencillo el examen. ¿Listo? Nos vemos mañana entonces, muchachos. Hasta mañana. Yo les confirmo la hora, ¿vale? Oh, y pues ustedes me confirman a qué hora pueden también. Nos vemos, muchachos.